Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. Me echaron de casa a los 17 años con solo $12 y una bolsa de basura, y ahora mi familia quiere vivir en mi casa de $750,000, después de años de silencio y mentiras. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las nuevas historias increíbles que publicamos cada día. Tenía 17 años cuando mi padre me dijo que no estaba hecho para el éxito. No fue un insulto dicho en un momento de ira. Lo dijo con calma, como si me estuviera haciendo un favor, como si cuanto antes aceptara mi lugar en la familia, más fácil sería la vida para todos. Eres el repuesto, me dijo, sin siquiera levantar la vista del periódico. Tu hermano es el heredero. Tú solo eres un extra. Creo que ese momento me marcó. Al crecer, siempre me sentí como un personaje secundario en la historia de otra persona. Mi hermano mayor, Nathan, era el niño prodigio, el deportista estrella, el estudiante de matrícula de honor, el favorito de la familia. Tenía una habitación con vistas al lago, un coche nuevo el día que cumplió 16 años y un padre que lo llamaba campeón, incluso cuando metía la pata. Yo era el que recibía ropa usada, miradas sospechosas y sermones por existir demasiado ruidosamente. Al principio pensé que yo era el problema. Me esforcé más. Conseguí un trabajo a los 15 años, mantuve mis notas altas, incluso empecé a dar clases particulares de matemáticas a Nathan cuando empezó a bajar el rendimiento. Pero nada cambió. Mi madre me llamaba vago cuando dormía hasta tarde los domingos, incluso después de cerrar tarde en la cafetería. Mi padre decía que no tenía ambición cuando mencioné que quería estudiar cocina en lugar de ir a la universidad. Y Nathan solo sonreía cada vez que me criticaban, como si disfrutara en silencio de cada pullita. Las cosas se agravaron el verano antes de mi último año de instituto. Nathan destrozó su coche después de una fiesta. Lo dejó completamente siniestro total mientras conducía borracho. Yo fui quien lo encontró llorando en el garaje, sangrando por la frente, rogándome que no se lo dijera a mamá y papá. No lo hice. Asumí la culpa. Les dije que había cogido el coche sin pedir permiso, que me había asustado y había huido. Pensé que quizá así me ganaría algo de respeto, que quizá verían que era capaz de ser leal, de proteger a la familia. En cambio, me echaron de casa. Mi padre ni siquiera gritó. Solo señaló la puerta y dijo, «Haz las maletas. Ya has avergonzado bastante a esta familia». Esa noche dormí en una parada de autobús a 2 manzanas de distancia. A la mañana siguiente volvía por mi mochila escolar al porche, solo para encontrar una bolsa de basura con mi ropa dentro y una nota que decía, «Ahora estás solo, aprende algo de esto». Nadie vino a ver cómo estaba, ni una sola vez. Mi madre le dijo a la gente de la iglesia que yo había elegido vivir en la calle porque era rebelde. Nathan se fue de vacaciones a Florida 2 semanas después y publicó selfies en la playa como si nada hubiera pasado. Me mantuve con vida trabajando turnos dobles en una tienda de conveniencia, durmiendo en el almacén sobre cartones, cuando el gerente no miraba. Pero ¿sabes qué fue lo peor? El silencio. No había cumpleaños, ni tarjetas de Navidad, ni ¿cómo estás? Era como si nunca hubiera existido durante 3 años. Solo después de obtener mi título de asociado en negocios, a través de la universidad comunitaria, después de mudarme a 3 ciudades de distancia y crear un pequeño negocio de marketing independiente desde la conexión Wi-Fi de una biblioteca, cuando finalmente sentí que tal vez, solo tal vez, me había liberado de ellos, hasta que el mes pasado recibí un mensaje de texto de mi madre con una sola línea. ¿Esa eres tú en la valla publicitaria de la Ruta 9? Sí, era yo. La Cámara de Comercio local me había puesto como ejemplo de joven emprendedora, después de que ayudara a varias tiendas locales a triplicar sus ventas online durante la pandemia. No era gran cosa en el panorama general, pero para mí lo era todo. La prueba de que no era un repuesto, de que era más que una sombra. 2 horas más tarde, mi padre me llamó. No contesté, y luego llegaron los mensajes de voz de Nathan, de parientes con los que no había hablado en años.
todos ellos de repente cálidos, de repente comprensivos, de repente curiosos por saber cómo me iba. No respondí, todavía no, porque sabía, simplemente sabía, que no habían cambiado, que solo se ponían en contacto porque veían que yo tenía algo que ellos querían. Y, efectivamente, al día siguiente, mi madre volvió a llamar. Esta vez dejó un mensaje. Estamos pasando por un mal momento. Nathan y su mujer podrían perder su casa. Nos preguntábamos si todavía tenías esa habitación libre de la que solías hablar. Me reí a carcajadas porque esa habitación libre no existía. Compré toda la casa y la pagué en efectivo. No respondí al mensaje de voz de mi madre, ni ese día ni al siguiente, ni siquiera cuando mi tía Janice me envió un mensaje por Facebook diciendo: «Sabes que significaría mucho para la familia que dieras un paso al frente ahora mismo. Que dieras un paso al frente». Casi me atraganto con el café. ¿Dónde estaban cuando yo dormía bajo una marquesina de autobús? Tía Jan, es curioso cómo a la gente le encanta usar la palabra familia, como si fuera un pase libre para salir de la cárcel, como si el lazo sanguíneo borrara de alguna manera todo lo que hicieron o dejaron de hacer. No los bloqueé, no publiqué mensajes furiosos, simplemente me quedé callada, pero al parecer el silencio no fue suficiente. A la semana siguiente, volví a casa después de una reunión con un cliente y vi un coche familiar aparcado al otro lado de la calle. Un Honda Civic plateado, el mismo que solían conducir mis padres. Me quedé mirándolo fijamente durante unos 5 minutos, antes incluso de girar hacia la entrada de mi casa. No había duda alguna, y efectivamente, sentada en el porche, con un recipiente Tupperware que supuse que contenía pan de plátano con culpa, estaba mi madre, que se levantó cuando salí del coche. «Dios mío, qué bien te ves», dijo, con los brazos ya extendidos. No la abracé, solo la miré como a una extraña, porque eso es lo que era. «Mamá», le dije en voz baja, «¿por qué estás aquí?» Ella tuvo el descaro de sonreír, como si se tratara de una visita casual. «Quería verte. Ha pasado mucho tiempo. Pensé que tal vez podríamos hablar, ponernos al día». Me apoyé en el marco de la puerta y no me moví. «¿Nathan está bien?», le pregunté. Su rostro se alteró y ahí estaba, la verdadera razón. No amor, ni arrepentimiento, ni siquiera una disculpa a medias. Él y Alisa habían perdido su apartamento. Dijo que se habían retrasado en el pago del alquiler, que el bebé estaba en camino y que solo necesitaban un lugar donde quedarse por un tiempo, hasta que se recuperaran. Tu padre pensó que quizá podríamos quedarnos todos aquí, solo unos meses. Casi me echo a reír. Tú me echaste con una bolsa de basura y una nota, dije lentamente. Te rogué que me escucharas, y tú me dijiste que aprendiera la lección. Y ahora quieres que renuncie a mi paz, a mi hogar, por el hijo por el que me echaste. Ella parpadeó como si le hubiera dado una bofetada. Entonces, era complicado. Solo hacíamos lo que creíamos correcto. No, la interrumpí. Hacías lo más fácil. Creías todo lo que decía Nathan porque te simplificaba la vida, sin importarte si arruinaba la mía. Por primera vez se hizo el silencio. Vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos, luego actitud defensiva. Bueno, no sabíamos cómo iban a salir las cosas. Está claro que te ha ido bien, así que quizá no fue tan malo después de todo. Eso es, me abandonaron y ahora querían que les diera las gracias por ello. No vas a entrar, dije con firmeza, y puedes decirle a papá, a Nathan y a todos los demás que esta casa no tiene habitaciones libres. Ella abrió la boca, probablemente para suplicarme o hacerme sentir culpable, pero yo ya estaba girando el pomo de la puerta, y fue entonces cuando ella dijo: «Estás siendo egoísta». Me detuve, me di la vuelta, la miré a los ojos y sonreí. «No, mamá, es que ya estoy harta de ser útil para gente que solo se acuerda de que existo cuando necesita algo». Entonces cerré la puerta y ella no volvió a llamar. Esa noche me quedé despierta pensando en todo, en el peso de lo que había pasado,
en el hecho de que hubieran tenido el descaro de aparecer por aquí, de pedir ayuda, de actuar como si siguiéramos siendo una familia después de lo que hicieron. Por un momento sentí que la culpa se apoderaba de mí, ese viejo y familiar dolor de ¿y si ahora soy yo la mala? Pero recordé la mirada de mi madre aquel día, en la oficina del director, cuando Nathan mintió diciendo que yo le había pegado. Recordé cómo lloró por él, cómo ni una sola vez me miró con confianza o amor, ni siquiera con curiosidad, solo con decepción. Recordé cómo me sacaron a rastras de mi colegio, cómo me echaron de mi propia casa. Recordé el silencio. Aún no les debía nada. Aún no había terminado, porque una parte de mí no quería venganza exactamente, sino responsabilidad, así que redacté un mensaje, no para ellos, sino para mi familia extendida, los primos, tías, tíos, gente que había escuchado su versión de los hechos durante años, gente que pensaba que yo era problemática, rebelde, enfadada. Les conté todo. Les conté lo del accidente de coche, la confesión falsa, la bolsa de basura en el porche, los años de silencio, la visita de Tupperware. Incluso adjunté una captura de pantalla del mensaje que Nathan me había enviado años atrás, en el que se jactaba de lo fácil que había sido deshacerse de mí. Pulsé enviar y, por una vez, no sentí miedo. El mensaje tardó aproximadamente 1 hora en propagarse por la familia, un chat grupal que había silenciado años atrás, pero de repente mi teléfono no dejaba de vibrar. Tía Marie, ¿esto es real? No sabía que te había pasado esto. Tío Leo, tus padres dijeron que te habías escapado, que consumías drogas. Prima Denise, siempre me pregunté por qué desapareciste. Siento mucho que ese mensaje de Nathan sea repugnante. Llegaron mensajes tras mensajes de simpatía, conmoción, culpa, algunos incómodos e inseguros, del tipo de intentos de disculpa que parecían más sobre su incomodidad que sobre mi dolor. Pero no me importó. No lo había escrito para dar lástima. Lo había escrito por la verdad. Entonces llegó el último nombre que esperaba ver en mi bandeja de entrada. Alisa, la esposa de Nathan. Lo siento mucho. No tenía ni idea de que él me había dicho que eras inestable y violento, que tu abuela te acogió después de que agredieras a tu madre. Me siento mal. Me quedé mirando su mensaje durante un rato, sin saber cómo responder. Ella volvió a enviarme un mensaje. Le dejé anoche. Se me cortó la respiración. Al parecer, ella le había leído el correo electrónico en voz alta a Nathan. Él se rió al principio, luego se puso a la defensiva, después se enfadó, le quitó el teléfono, intentó borrarlo y le gritó por ser ingenua. Alisa, embarazada de 7 meses y harta de que la manipularan, hizo una maleta y se fue a casa de su hermana. Dijo que mi mensaje le había hecho reaccionar, que ahora veía el patrón y sabía que su bebé se merecía algo mejor. No me regodeé, solo le dije que había hecho lo correcto, que eso debería haber sido el final, pero a Nathan nunca le gustó que lo expusieran. 3 días después, salía de mi cafetería favorita y caminaba hacia mi coche cuando oí que alguien me llamaba. Me giré y lo vi allí de pie. Nathan parecía una sombra de lo que solía ser, sin afeitar, con los ojos hundidos, llevando la misma chaqueta universitaria que tenía desde el instituto, como si todavía se aferrara a la última vez que alguien pensó que era importante. ¿Ahora te crees mejor que yo?, dijo con desdén. No respondí. Se acercó demasiado. Siempre te has hecho la víctima, incluso ahora. ¿Qué? ¿Quieres que todos se sientan mal por ti? ¿Crees que a alguien le importa tu triste historia? Podía oler la cerveza barata en su aliento. Mentiste, dije con calma. Cállate, dijo él, riendo con amargura y sarcasmo. ¿Y qué? Sobreviviste, ¿no? Tienes tu gran casa y tu pequeña valla publicitaria, así que deja de llorar. Había tantas cosas que quería decirle. Quería gritar. Quería enumerar todas las noches que lloré hasta quedarme dormida. Todos los cumpleaños que pasé sola. Todas las veces que dudé de mi valía por su culpa.
Pero no lo hice porque él quería montar una escena. Así que lo rodeé, abrí la puerta de mi coche y solo dije una cosa. Mentiste. Yo prosperé, y ahora tienes que vivir con eso. Lo dejé allí parado en el estacionamiento. Esa noche cené con mi abuela. Ella era la única que nunca necesitaba pruebas. Le conté todo sobre el correo electrónico, los mensajes, incluso el encuentro con Nathan. Ella escuchó con las manos cuidadosamente cruzadas en su regazo, solo asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. «Lo hiciste bien», me dijo. Eso era todo lo que necesitaba. Una semana después, recibí una carta certificada del abogado de mis padres. Al parecer, estaban considerando iniciar un proceso por difamación por el correo electrónico que envié a la familia. Me reí a carcajadas. Mi propio abogado, sí, finalmente contraté uno para mí. Me dijo que me relajara, que sus reclamaciones eran infundadas, amenazas vacías. Las pruebas adjuntas, especialmente la confesión escrita del propio Nathan, los enterrarían. Nunca volví a saber nada de su abogado. Volvieron a callarse. Supongo que cuando dejas de ser útil, desapareces. Fue entonces cuando decidí hacer algo que no había hecho en años. Enmarqué la nota que dejaron en mi bolsa de basura esa noche. Ahora estás solo. Aprende algo de esto. Ahora cuelga en mi oficina, justo al lado de mi premio de la Cámara de Comercio. Algunas personas enmarcan sus diplomas, yo enmarqué una advertencia y la convertí en una promesa. ¿Repuesto? Así es como me llamaba. Solo un repuesto, un fantasma en la foto familiar, un asiento vacío en las cenas, un nombre que apenas se pronunciaba en voz alta, a menos que fuera seguido de la frase «¿Qué le pasa?». Pero, ¿quieres saber qué es lo más cruel de ser un repuesto? Que las piezas de repuesto se reciclan, y eso es exactamente lo que intentaron hacer, reciclarme. Todo empezó de nuevo con un golpe, no era un mensaje de voz, ni un mensaje, ni otro coche en la calle, un golpe en mi puerta justo después del anochecer. Casi no respondí, pero algo en mí necesitaba hacerlo. Cuando abrí, no vi a mi padre. Vi a un hombre encogido dentro de su propio cuerpo. Se había ido la voz ronca. Se había ido la superioridad. Estaba allí de pie con un suéter raído, sosteniendo un sobre, no una carta, una pila de papeles. «Te cedo la casa», dijo sin siquiera mirarme. «Tu abuela dijo, te lo has ganado más que cualquiera de nosotros, mi abuela». En ese momento supe que algo iba mal. «Está enferma», añadió, mirándome por fin a los ojos, sin preámbulos, sin manipulaciones, solo un hecho. Cáncer en fase 4. Nos sentamos en silencio en mi porche, el mismo porche donde mi madre me suplicó una vez que le dejara una habitación libre. «No quería decírtelo», murmuró. «Dijo que te distraería del trabajo. Dijo que estaba orgullosa. Orgullosa. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho». Miré fijamente el jardín que ella me ayudó a construir la primavera pasada, con lavanda, romero y caléndulas. Ella lo llamaba su oración viviente. Todavía podía ver los guantes descoloridos colgando de la valla donde los había olvidado la semana pasada. Tragué mi ira, porque ya no se trataba de ellos, se trataba de ella. Falleció 3 semanas después en casa. Mi casa, la que una vez dijeron que no me merecía. Le cogí la mano mientras su respiración se hacía cada vez más superficial. No tenía miedo, solo me dijo: «Prométeme que plantarás algo nuevo cada primavera. Así es como se empieza de nuevo». Y entonces me dejó, pero no sin antes darme el último regalo, una verdad que nunca esperé. Lo encontré en una pequeña caja de madera debajo de su cama, sellada con una carta escrita con su letra inclinada y clara, inconfundible para la nieta que nunca conocieron. Dentro había una pila de viejas entradas de diario, notas amarillentas que databan de cuando yo tenía 9, 11 y 14 años, edades que había intentado olvidar durante mucho tiempo. Ella lo había escrito todo. Mis cumpleaños fueron ignorados. Los moretones, las mentiras, la forma en que Nathan montaba cada acusación.
La forma en que mi madre me llamaba error cuando creía que nadie la escuchaba. La prueba de que lo había documentado todo. Y en el fondo de la caja, una escritura de transferencia de su casa, ya notariada y firmada, me había nombrado única heredera. No lloré, no porque no estuviera devastada, sino porque su último acto no tenía que ver con la tristeza. Era justicia. Ella había reescrito nuestro legado. El funeral fue pequeño. Lo mantuve así a propósito, sin invitaciones abiertas, sin circo familiar. Solo una lista de nombres. Sabía que se mantendrían quietos durante el silencio y no intentarían reescribir la historia. Pero, por supuesto, vinieron de todos modos. Nathan, mi madre, vestida de negro como si eso pudiera ocultar algo, de pie al borde de la multitud, esperando un momento para interponerse. Después de la última oración, mi madre se acercó. No lloró, solo miró alrededor, al jardín, a la casa, a la comunidad de amigos y colegas reunidos a mi alrededor, personas que me habían elegido, y entonces preguntó, ¿es cierto? ¿Te lo dejó todo a ti? La miré a los ojos y le dije, lo único que siempre me negó, sí, esa noche dejaron una carta en mi puerta, escrita a máquina, formal y fría, una solicitud de alojamiento temporal, para sanar y hacer la transición. Decía que querían vivir en la casa, su casa, la misma casa en la que la habían abandonado, cuando ella me acogió. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, y luego les respondí. Estimado señor y señora Turner, gracias por su interés en alojarse en la residencia, situada en el 49 de Maplewood Lane. En este momento, todas las habitaciones están ocupadas por la paz, el silencio, la dignidad y el aroma de lavanda, tan esperado. Por lo tanto, no podemos alojar a huéspedes que abandonaron estos valores en el pasado, que encuentren refugio en las estructuras que construyeron con sus decisiones. Por favor, no se desesperen más. Se volvió viral porque lo publiqué, y por una vez conté mi propia historia, sin ediciones, sin vergüenza, sin venganza, solo la verdad sin filtros. La gente lo compartió, lo cosió, me envió mensajes, no por drama, sino por alivio, porque no estaba sola. Somos tantos, tantos repuestos, que en realidad éramos todo el maldito motor. Hoy he paseado por el jardín de mi abuela y he plantado algo nuevo, tal y como prometí, un único rosal blanco llamado Renacimiento. Y esta vez la historia no termina con el exilio o la ira, termina con raíces, porque yo no soy un repuesto, soy la semilla que sobrevivió. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.